celebrar un día muy importante. Estas son unas sanciones tremendas, muy grandes, dirigidas contra sus dos grandes compañías petroleras. Y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva. Ese era el presidente de Estados Unidos anunciando un nuevo giro en sus intentos por frenar la guerra en Ucrania. Si hace apenas unos días Washington parecía apostar aún por el diálogo con Moscú, Donald Trump anunció ahora sanciones directas contra Rusia, poco después de cancelar una posible cumbre con su par ruso, Vladimir Putin. Ello, en palabras de Trump, porque no quería perder el tiempo con una reunión inútil. A las sanciones de Estados Unidos se suman hoy nuevas medidas de la Unión Europea contra Moscú. Con su 19º paquete de sanciones, el bloque europeo busca una vez más golpear a la economía rusa para mermar sus capacidades de atacar Ucrania tras más de 3 años y medio de guerra. Entre otras medidas, la Unión Europea ha anunciado que dejará finalmente de comprar gas licuado ruso, aunque Moscú dejará de recibir dinero de los europeos definitivamente solo en 2027. ¿Podrían funcionar esta vez esas sanciones y acercarán esto el final de la guerra? Ese es nuestro tema de hoy, jueves 23 de octubre de 2025 en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y hablaré de esto con Ricardo Marquina, periodista experto en Rusia y en los países del ámbito postsoviético, que conecta con nosotros desde Tallinn, en Estonia, y con Ezequiel Daray, economista de formación y analista financiero de Deutsche Welle, que nos acompaña desde Landshut, en Baviera, en el sur de Alemania. Les doy la bienvenida a ambos y empiezo directamente contigo, Ricardo. Trump acaba de anunciar esas sanciones que veíamos contra Rusia. Se trata de sanciones contra las petroleras Lukoil y Rosneft. ¿Qué tanto podrían castigar estas medidas a la economía rusa? Bueno, para empezar, son las primeras sanciones que se imponen por la nueva administración estadounidense desde que Trump llegó a la Casa Blanca, entonces tiene mucho de simbólico. Es verdad que el simbolismo no hace daño, pero es algo importante porque da un carpetazo a esa parte política de querer llegar al diálogo y a la paz a través del diálogo, algo que Rusia no ha querido hacer durante todos estos meses. En tanto en cuanto ¿cuánto van a hacer de daño a la economía rusa? Pues nos lo dirá el tiempo qué efectivo es en impedir, en bloquear o en ralentizar la capacidad que tiene sobre todo la India de comprar hidrocarburos rusos a precios de descuento. Si estas nuevas sanciones quizás lo que consigan es que Rusia ya no pueda permitirse... Perdón, que la India no pueda comprar ese petróleo tan barato a un precio de saldo como lo estaba comprando ahora, porque tendrán muchas más dificultades. Pero parece que todavía habría margen para que Estados Unidos apretase las tuercas a la India y a China con sanciones secundarias y, a mi parecer, visto lo visto hasta el momento, pero yo no soy un economista, pero visto estos 3 años y medio de guerra, estas sanciones dejan demasiados cabos sueltos por los cuales las compañías indias podrían seguir comprando petróleo a Rusia. De esos cabos sueltos quizá podríamos hablar en breve otra vez, pero mencionaste dos cosas interesantes. Por un lado a la India, que es un tercer país, y por otro lado los precios, ¿no? Así que voy a ampliar la pregunta a Ezequiel, que es el economista aquí en esta ronda. La misma pregunta, pero ampliando un poco el foco a los mercados en general. ¿Pueden estas medidas golpear a la economía rusa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo podría afectar eso a los mercados, teniendo en cuenta que uno de los grandes temores es que las sanciones disparen los precios, como ha ocurrido hoy, según entiendo, ¿no? Entonces eso significaría, como en el pasado, que Rusia vende menos, pero más caro. ¿Cómo lo ves? Bueno, Isaac, sin tener precisiones sobre cuáles van a ser exactamente las sanciones, pueden ser un golpe muy duro para la economía rusa porque los impuestos que aporta la industria petrolera y de extracción de gas significan 1/4 del presupuesto ruso. Esto sería un golpe directo a la maquinaria de guerra o lo que está financiando la maquinaria de guerra. Rosneft refina la mitad del petróleo ruso, un 6% del petróleo mundial, y obviamente que esto sería un gran golpe, pero como bien decía Ricardo, incluso va a ser un golpe a varias bandas, porque un gran negocio o una forma que tenía Rusia de evadir las sanciones era a través de la India, porque hay muchas refinadoras en la India que terminan comprando ese crudo ruso y luego vendiéndoselo incluso a Occidente, haciendo un gran negocio, con lo cual Trump también le está pegando a la India, que es el otro país con el que está en una especie de guerra comercial, de guerra arancelaria.
Vamos a ver entonces cuál es el efecto. El primer efecto que ha causado es incertidumbre. Y ante la incertidumbre los mercados se asustan y hemos visto hoy en las primeras horas un aumento de casi el 4% del crudo en sus distintas variantes. Y bueno, lo que falta saber es exactamente cuáles van a ser las acciones y qué alcance van a tener. Porque estas empresas ya estaban sancionadas, pero bueno, lo que se especula ahora es que las sanciones afectarían a filiales y también a todas aquellas empresas en las cuales estos dos grandes consorcios tienen inversiones e intereses. Vamos a volver brevemente al ámbito político, Ricardo, viendo un poco a las reacciones que hay desde Moscú, las que conocemos por ahora, ¿no? Rusia ha calificado estas sanciones, si no me equivoco, como contraproducentes, ¿no? ¿Qué más podemos esperar? ¿Más ataques contra Ucrania, como ha ocurrido en las últimas semanas constantemente, pese a los esfuerzos de diálogo? ¿O romper incluso el diálogo que ha mantenido de una u otra manera con Estados Unidos? ¿O quizá, y esta es la última especulación, ofrecerle más a Trump, como ha pasado la semana pasada cuando Trump parecía acercarse a las posiciones de Trump para tenerlo otra vez a su lado, partiendo en ese caso de que Washington parece ser el socio de Ucrania más voluble? ¿Cómo lo ves? Los ataques contra Ucrania van a continuar, no importa cuáles sean las sanciones o la falta, la ausencia de ellas, da igual. Rusia ha atacado a Ucrania con nuevas sanciones con presión y sin presión internacional, porque tiene un objetivo geoestratégico muy claro, que es dominar toda esa parte del mundo al mayor grado posible. Hemos visto algo muy interesante estas últimas 12 horas y es la respuesta de los medios de propaganda y los medios controlados por el Estado ruso, como por ejemplo el canal ruso RT, que no han cargado con la virulencia con la que nos tienen acostumbrados. Si estas sanciones las hubiese aprobado Biden, la anterior administración, habrían cargado con una virulencia, no me cabe ninguna duda, estoy especulando, pero no me cabe ninguna duda, habrían cargado con una virulencia visceral contra las sanciones. Pero estas sanciones las ha aplicado Trump, a quien los medios estatales rusos intentan bailar el agua para acercar a sus posiciones, y han centrado la intervención de Trump en la frase en la que dice: ojalá pueda retirar estas sanciones pronto. Los medios de propaganda rusos han centrado su foco en esa frase, no en las sanciones, no en el daño intencional que se busca hacer a la economía rusa, no en el daño intencional que se busca hacer al mayor negocio ruso. Con lo cual hay una posición muy indecisa de la vertical. Hemos hablado aquí muchas veces en Deutsche Welle que Rusia es un país, la vertical del poder lo domina todo, entonces no hay una orden clara de atacar verbalmente, propagandísticamente a las acciones de Donald Trump. Todavía no las hay, podría llegar a ese caso, pero de momento Rusia, el Kremlin concretamente, no parece tener muy claro qué estrategia tomar con respecto a Trump, porque le necesita, porque es el único presidente en la Casa Blanca que parece estar comprándole parte del argumentario ruso en la guerra de Ucrania, como que las dos partes son igualmente responsables, como que esta guerra la podría haber iniciado de cierta manera Ucrania, este tipo de argumentario que utiliza el Kremlin y sus proxies políticos en Europa. Saben que no van a tener otro personaje así en la Casa Blanca y por eso este equilibrio tan complejo, por una parte estar muy descontentos con estas sanciones, pero por otro no atreverse a lanzarse al cuello como sí que habrían hecho sin ningún tipo de duda si esto lo hubiese hecho Biden. Es decir, eso que comentábamos antes, no renunciar a llevar todavía a Trump un poco más hacia las posiciones rusas, ¿no? Voy a volver con Ezequiel en Landshut, porque hablábamos también al empezar del paquete de sanciones que han aprobado los europeos, ¿no? Que es el número 19. ¿Qué detalles conocemos de esas sanciones, Ezequiel? Bueno, la principal medida es que se ha adelantado el bloqueo a la compra del gas natural licuado. Recordemos que muchos países de Europa todavía están importando gas natural licuado desde Rusia. Ese bloqueo iba a entrar en vigor en 2028, se ha adelantado un año, va a ser en 2027, y tuvieron que superar el bloqueo de Eslovaquia. ¿Por qué de Eslovaquia? Bueno, porque Eslovaquia tiene un contrato muy importante con la empresa rusa Gazprom, y por romperlo, porque básicamente esto se trata de un rompimiento de contrato, cosa que a los mercados no les gusta, se puede enfrentar a sanciones. Bueno, la Unión Europea se ha comprometido
a defender a Eslovaquia e inclusive hasta apoyarlo financieramente si este escenario se diera. Después hay otras medidas como la limitación para el desplazamiento de diplomáticos rusos dentro del continente, la aplicación de más sanciones a buques fantasmas, porque recordemos que entre tantos paquetes de sanciones se estableció que el petróleo ruso no se podía exportar a través de barcos y asegurados por compañías de Occidente si superaba un determinado valor, y para esquivar esto, Rusia organizó todo un sistema de flota fantasma, sin seguro, que inclusive son un peligro en alta mar. Bueno, cada vez se van incorporando más buques, más navieras a este tipo de sanciones, y también otra de las novedades es que se va a sancionar a una serie de empresas chinas, tailandesas, que han estado ayudando a Rusia a evadir estas sanciones. Las sanciones aplicadas por la Unión Europea no han tenido han tenido impacto, no podemos decir que el impacto ha sido nulo, pero parte de este impacto se ha disipado a través de todas estas flotas fantasmas, de todos estos subterfugios que ha encontrado Rusia, y también hay que decir, la Unión Europea ha pagado un gran costo, porque pasó de ser o de tener la energía más barata, como disfrutó Alemania durante muchos años con el gas, a, como denuncia Donald Tusk, que la industria europea hoy paga la energía más cara del mundo, con lo cual estas sanciones le pegan a Rusia, pero también son un costo para Europa. Cuando hablamos de las sanciones europeas, se ha criticado a menudo no solo la dificultad de los europeos para aprobar esas sanciones por el consenso que hay que conseguir entre 27 socios, sino también esa gradualidad, esas sanciones que solo llegan paso a paso y que al final parecen dar a Rusia tiempo a reaccionar, a prepararse para ellas. Ricardo, ¿tú qué piensas? Esta sanción al gas ruso, ¿qué tanto puede afectar, o sea, a la compra de gas licuado ruso, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar a Rusia si tiene por lo menos un año, según entendemos, para prepararse y buscar otros mercados? Y le vinculo esa pregunta también quizá con la que sigue, que es ¿qué sanción económica podría ser más efectiva? Un año es mucho tiempo, llevamos casi 4 años ya de guerra, entonces estaríamos hablando de que cuando esas sanciones comiencen a ser efectivas ya haremos casi 5 años de guerra. Es un tiempo en el que Rusia puede igual no hacer grandísimos avances, pero sí hacer avances relativos y sobre todo asentar los que ya tiene, y una vez asentados es de facto, a mi criterio, que esos territorios puedan volver algún día a corto o medio plazo a manos de Ucrania, con lo cual es un tiempo que le viene muy bien a Rusia. También es verdad que en ese año Rusia podría encontrar otros mercados, otras maneras de trampear la sanción, como ha hecho estos 3 años y medio. ¿Qué sanciones podrían afectar más la capacidad de Rusia de conseguir dinero para seguir financiando la guerra? Pues algo que no va a pasar, y es que Estados Unidos se acerque política y económicamente a China, y hay algún tipo de mejora en las relaciones estadounidenses-chinas que puedan dejar de lado a Rusia, que a China pueda dejar en un momento dado esa amistad eterna que le prometió a Moscú, pues aparcada, y que no sea tan eterna. Solo China. Ahora mismo hay varios actores políticos que pueden presionar a Putin políticamente, pues la India, Turquía, Irán, China, pero solo hay uno que puede mover a Rusia a hacer algo, por mover quiero decir obligar, y ese es China. Y mientras para China Rusia sea un actor que le da beneficios, no hay ninguna duda que China va a estar al lado ruso. En cambio, si Estados Unidos consiguiese, como se diría en España, camelar a Pekín, pues estaríamos en un escenario completamente diferente, pero evidentemente a día de hoy parece ser el gran enemigo geopolítico, estratégico y militar de Estados Unidos es China, con lo cual ese no es un escenario realista. China, que es el principal aliado todavía, el principal aliado político y económico de Moscú, que sería realmente el país que posiblemente tiene la capacidad real de frenar esta guerra. Ezequiel, cuando hablamos de Bruselas estamos hablando también de otra posible medida, los europeos debaten desde hace tiempo, que es la de usar activos rusos congelados en Europa, es decir, dinero ruso que lleva de antes de la guerra tenían depositado en bancos europeos, y para dar de esos activos congelados un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania, para que Ucrania
compre armas europeas con eso y financie su reconstrucción. ¿Cuáles son los grandes obstáculos para esta medida que se debate desde hace años, pero que hasta ahora no se ha aprobado y que parece que podría aprobarse, ¿no? Bueno, Isaac, esto es muy polémico desde cualquier rama del derecho o de la teoría económica discutible, por ponerlo en términos suaves. Digamos que son alrededor de 180.000 millones de euros que le pertenecen al Banco Central ruso, que fueron convertidos en dinero, en efectivo, y que están depositados en un sistema en Bélgica que se llama Euroclear. Lo que le está pidiendo la Unión Europea, o lo que intenta hacer, es que Euroclear deposite o transfiere estos fondos para comprar un instrumento de deuda que va a emitir la Unión Europea y con esto prestarle 140.000 millones a Ucrania sin interés. Pero bueno, esto primero que tiene que ser aprobado por los 27 países. Para muchos se trata de una confiscación, para actores importantes se trata de una confiscación. Por ejemplo, para Bélgica, que es la sede en donde está Euroclear, para Francia, y lo dijo también el propio Banco Central Europeo, porque además esto tiene un supuesto. O sea, este dinero se prestaría a Ucrania y cuando Rusia pague la reconstrucción de Ucrania, la Unión Europea se compromete a devolverlo. Pero esto está presuponiendo que Rusia va a pagar la reconstrucción de Ucrania. Hasta donde nos ha enseñado la historia, los países que pagan la reconstrucción son los perdedores. Esto implicaría reconocer que Rusia perdió la guerra, cosa que de momento no se está verificando, con lo cual es una medida muy complicada. Lo que está pidiendo Bélgica es la mutualización del riesgo, es decir, esto va a generar demandas en tribunales internacionales por decenas o centenas de miles de millones de euros, y puede ser un costo muy importante. Entonces lo que está pidiendo Bélgica como una de las condiciones para aprobarlo es dividamos el riesgo entre todos, asumamos el riesgo entre todos. Al fin y al cabo lo vamos a terminar asumiendo, si se da, los contribuyentes que vivimos en Europa y aportamos a los impuestos. Y podría tener otra implicancia indirecta, que es que Rusia tomara una represalia y también confiscara activos europeos en Rusia. Hay empresas muy importantes europeas como el banco Unicredit, como la suiza Nestlé, por ejemplo, que tiene activos muy importantes en Rusia y podría perderlos, porque Rusia podría perfectamente tomar una medida contraria. Bueno, es probable que esto se termine aprobando, pero como te digo, desde el lado del derecho y de la teoría económica es una medida muy discutible y que puede ser muy costosa. Y esas objeciones legales han sido hasta ahora el principal obstáculo para que esa medida no se haya aprobado en los 3 años y medio que llevamos de guerra, ¿no? O sea, quizá simplemente para especificarlo para los televidentes, esos activos están congelados, es decir, Rusia no puede usarlos, es una sanción que aprobó la Unión Europea hace tiempo, pero otra cosa es tomar ese dinero y usarlo para otras cosas que es lo que de que se está debatiendo ahora, ¿no? Ricardo, quiero una mirada a este nuevo paquete de sanciones. Sí, dime, sigue, Ezequiel. No, perdón, te quería señalar un punto que legalmente es muy importante. No es dinero privado, no es que se lo estarían confiscando a un oligarca o a una empresa ligada a la producción de petróleo, es dinero público y esto hace todavía más complicada la operación. Sí, dinero del Estado ruso, ¿no? Ese era el dato que faltaba, estos datos de contexto que dimos. Ricardo, hablamos de eso, el paquete de sanciones europeo. Si partimos del supuesto que hemos debatido aquí ampliamente de que los anteriores no han tenido éxito, o al menos un éxito relativo, que no han conseguido frenar la guerra, ¿cuáles son las perspectivas para que esta vez las medidas sean efectivas? Y lo vinculo con esa pregunta de si la economía rusa está dando de verdad señales de debilidad, como creen algunos economistas. La primera es muy complicada de responder. Yo creo que todas las sanciones van sumando, pero a la vez cuando se aplican, Rusia se ha demostrado extremadamente inteligente y capaz de buscarle salida a la situación y parchear esas sanciones a través de cada vez más inventivos canales. Hay que reconocer a los rusos una capacidad de superación de las sanciones fuera de toda duda.
aunque sí han hecho daño, y decir lo contrario sería negar la realidad. La economía rusa está sufriendo mucho, también lo hemos hablado aquí muchas veces en Deutsche Welle, la propaganda rusa lo negará, pero vemos cortes en las gasolineras, vemos racionamiento en muchas regiones de Rusia para comprar gasolina, eso también tiene que ver con los ataques ucranianos, vemos unos precios altísimos de la cesta de la compra, y a los propagandistas rusos les gusta mucho decir que en Moscú hay de todo, y es verdad, hay de todo, pero si puedes pagarlo, si no tienes dinero para pagarlo, pues te da igual que haya de todo en una tienda de lujo. Pero estos 3 últimos años estamos viendo recortes muy fuertes en presupuestos de sanidad, educación, todo lo que no sean partidas destinadas para el esfuerzo militar han sido congeladas, cuando no recortadas en algunos casos, y los economistas del propio Banco Central ruso estamos ya en el último tramo del año, pero planea que llegaremos a este año en un crecimiento cero, con lo cual eso contrasta mucho con ese 4% de crecimiento del primer año de guerra, cuando Rusia entró en esa vorágine cuando activó el botón de la economía de guerra. Ese modelo está ya agotado, a partir de ahora viene todo cuesta abajo y será el año crucial. Este año yo creo que le van a empezar a crecer los problemas económicos en 2026 a Rusia, y es el año en el que por ende tiene que apretar más militarmente para conseguir llegar a ese punto de quiebra de la economía rusa, pues en posición de fuerza sobre el terreno en Ucrania. Hablamos de escenarios hipotéticos, pero quiero intentar, quizá para ir cerrando ya esto, y se quiere entender un poco cómo funciona o cómo ha funcionado hasta ahora esta economía de guerra rusa, la que mencionaba Ricardo. Algunos expertos en economía que han hablado con colegas nuestros aquí en Deutsche Welle hablaban, por ejemplo, describían una economía de guerra como una economía que se centra en producir balas o cañones en lugar de mantequilla, que es una imagen que me parecía muy gráfica, ¿no? Y aprovecho esto para preguntarte, según los datos que tenemos, según la experiencia histórica que tenemos, ¿cuánto tiempo puede un país mantener una economía tan centrada de esa manera en la producción militar, produciendo balas, cañones y no mantequilla, que es lo que necesita la gente? Bueno, como decía Ricardo, la economía rusa, reconocido hasta por el propio ministro de Economía de Rusia, ya está en recesión, y en un debate, en un foro, el moderador le dijo, pero usted ¿cómo va a decir eso? Él le está dando a Occidente una señal de debilidad. Dice, yo estoy describiendo la situación. Dijo el ministro, bueno, ¿cuál es el problema? La inversión en maquinaria de guerra tiene una cierta productividad, un cierto efecto positivo en un comienzo, pero es una inversión productiva, porque es una inversión en armas que en el mejor de los casos, en el peor de los casos, van a terminar destruidas en un campo de batalla, que no generan valor agregado. El pequeño valor agregado que genera la industria militar es todo lo que se invierte en investigación y desarrollo, y que después permite llegar a conocimientos o tecnologías que se pueden aplicar a otros sectores de la industria. Pero lo que estamos viendo en Rusia es una economía que hasta el año pasado estuvo impulsada por el gasto público. Rusia tiene un cierto margen porque tiene un nivel de endeudamiento relativamente bajo, pero estamos viendo una fuerte retracción de la inversión privada, muchas empresas occidentales que por el conflicto se fueron, y hoy es como que la economía está cubierta por un manto que es la inversión y el gasto público. Cuando se llegue a una paz, ojalá pronto, y se deje de tener la necesidad de gastar tanto dinero en producir para la maquinaria bélica, bueno, se va a correr ese manto porque el Estado obviamente va a tener que retraerse, y ahí va a quedar a la luz lo afectado que está el sector privado, con escasez de mano de obra, con muchos jóvenes que fueron utilizados obviamente para la guerra, muchos que decidieron irse de Rusia por el conflicto más allá de los capitales. Todas estas sanciones han hecho que las transacciones, el no estar en el sistema SWIFT, las transacciones sean mucho más caros. Bueno, todo esto atenta contra la inversión privada. Cuando en un país no hay inversión privada, no hay crecimiento. Es decir, el Estado puede durante un tiempo maquillar este crecimiento, pero el Estado no agrega valor. El Estado toma dinero de A y se lo da a B. Es el sector privado a través de la inversión el que multiplica el valor. Con lo cual, no me atrevería a decir que Rusia puede soportar este escenario mucho tiempo más sin entrar en problemas. Como margen tiene que tiene capacidad de endeudarse. Ahora, con todas estas sanciones, también hay que ver quién está dispuesto a comprar bonos rusos o a prestarle dinero al Kremlin. O sea que no son señales alentadoras para la economía rusa a mediano y largo plazo,
Tendremos que ver todavía si de verdad eso conduce a un final de la guerra pronto. Ojalá que así sea. Es un tema que seguiremos todavía, al que seguiremos muy atentos aquí. Seguramente que con ustedes dos en algún momento, Ricardo Marquina y Ezequiel Garay. Les agradezco mucho su participación hoy y me despido recordando que este programa también está en podcast, en Spotify, en Apple Podcasts y otras plataformas donde ustedes, los televidentes, suelen escuchar sus podcasts. Muchas gracias a ambos por estar aquí y hasta pronto.